Imagina este momento, delante de ti, un mar inmenso e impenetrable, detrás, el sonido aterrador de soldados que se acercan rápidamente, listos para destruir a tu pueblo. No hay escapatoria, recuerdo aquellos días de opresión en Egipto como si aún pesaran sobre mis hombros. Nuestras manos, encallecidas, construían ciudades enteras para el faraón, mientras el dolor de nuestras familias resonaba en cada piedra colocada. Parecía no haber esperanza, no había forma de escapar de la miseria. Cada día era una sombra del anterior y nuestras vidas se veían devoradas por el yugo de la esclavitud. Sin embargo, en medio de la oscuridad, se levantó uno de los nuestros, Moisés. Era el mismo que había sido criado entre los egipcios, pero cuyo corazón latía por su pueblo. Un día, Moisés se presentó ante el faraón con una voz firme y desafiante. «Deja ir a mi pueblo», le exigió, y el faraón, con la mirada llena de desprecio, se negó. Entonces, las plagas cayeron sobre Egipto una tras otra, cada vez más intensas y devastadoras. Finalmente, después de la 10ª plaga, la peor de todas, el faraón se doblegó, y con el dolor en su mirada, nos dejó ir. Aquel momento parecía un sueño, al fin, éramos libres. Pero poco sabíamos que nuestra verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Caminamos hacia nuestra libertad con un fervor que superaba cualquier cansancio. Dejamos atrás Egipto, sintiendo que la vida volvía a nuestros cuerpos y que la esperanza era posible. Éramos miles, avanzando en un éxodo apresurado, con apenas lo necesario. El desierto nos recibió vasto e imponente, y aunque desconocíamos el camino, no teníamos miedo. Dios mismo iba delante de nosotros, de día, una columna de nube nos guiaba, protegiéndonos del calor abrasador, de noche, una columna de fuego iluminaba el oscuro horizonte, dándonos seguridad y dirección. Al ver esas señales, nuestros corazones se llenaban de gratitud y asombro. Nos parecía que nada podía detenernos. Sin embargo, la realidad del desierto era dura, la falta de agua y alimento nos recordaba lo vulnerables que éramos. Aún así, cada paso parecía llevarnos más cerca de la tierra prometida. Mientras avanzábamos, la esperanza nos empujaba, pero un eco de incertidumbre persistía en el aire. ¿Qué ocurriría si el faraón cambiaba de parecer? Albergábamos dudas, pero la columna seguía adelante, instándonos a confiar en que estábamos en el camino correcto, sin importar los desafíos. De pronto, el eco de nuestros temores se hizo realidad. Miramos atrás y vimos el polvo en el horizonte, levantado por los carros del ejército egipcio. El faraón había cambiado de parecer, y ahora su ejército avanzaba hacia nosotros con toda su furia. El desierto que antes parecía vasto y sin fin, ahora se convertía en una trampa, pues frente a nosotros estaba el Mar Rojo, un obstáculo insalvable. Las miradas de mi gente se llenaron de pánico, escuchaba murmullos de desesperación y reproches. ¿Acaso nos trajiste aquí para...? Clamaban algunos, incapaces de esconder el miedo que los invadía. Nos sentíamos atrapados, sin ruta de escape ni armas para defendernos. El ejército egipcio se acercaba cada vez más, y sus gritos parecían burla ante nuestra situación. La tensión crecía a nuestro alrededor, y muchos perdían la esperanza. Pero en medio del caos, Moisés se levantó, su voz firme cortando la desesperación. «No teman», dijo. «Dios nos salvará». La calma que irradiaba parecía imposible, pero había algo en sus palabras que nos hizo recordar que hasta entonces, Dios no nos había abandonado. Con el ejército egipcio cada vez más cerca, Moisés extendió su vara sobre el mar, obedeciendo las instrucciones de Dios. En ese instante, un fuerte viento comenzó a soplar, separando las aguas ante nuestros ojos asombrados. Las olas se alzaron a ambos lados, formando una especie de muralla, y un camino seco se abrió en medio de lo que había sido un mar infranqueable. La escena era imposible de comprender, estábamos ante un verdadero milagro, uno que nos daba una vía de escape en el momento más oscuro. Con temor y asombro, comenzamos a cruzar, mirando cada paso y sintiendo la enormidad de lo que estaba ocurriendo.
La columna de nube que nos había guiado también se colocó entre nosotros y los egipcios, impidiendo que se acercaran. A medida que avanzábamos, la gratitud y el alivio se mezclaban con el apuro de llegar al otro lado. Sentíamos el viento y mirábamos el agua suspendida, casi conteniendo la respiración. En cada paso hacia adelante había una certeza: Dios estaba con nosotros, abriendo el camino a nuestra libertad. Cuando todos estuvimos a salvo en la otra orilla, Moisés volvió a extender su vara, y el mar que había sido nuestro escape comenzó a cerrarse de nuevo, sumergiendo al ejército egipcio que intentaba cruzar tras nosotros. Desde la seguridad de la orilla, miramos asombrados cómo las aguas volvieron a su cauce, arrastrando a los soldados y caballos que nos habían perseguido. En ese momento, comprendimos que nuestra libertad era definitiva. El faraón y su ejército no podrían alcanzarnos nunca más. La sensación de victoria fue indescriptible. Moisés, nuestro líder y guía, comenzó a entonar un canto de agradecimiento y alabanza al Señor, y pronto todos nos unimos. Miriam, su hermana, lideró a las mujeres en danza, golpeando panderos y cantando junto a nosotros. Fue una celebración llena de gratitud, liberación y alegría. En cada palabra, reconocíamos la grandeza del Dios que nos había rescatado de las manos de nuestros opresores. Éramos libres al fin, y mientras nuestras voces se elevaban en aquel canto, sentíamos que el desierto, en lugar de infundirnos temor, nos daba la bienvenida a una nueva vida.